Buenas noches, Foster. Mi nombre es Santiago. Tengo 27 años de edad y soy originario del estado de Colima. La historia que te quiero contar le sucedió a mi padre. Esta sucedió en la década de los 90. En ese entonces, él estaba trabajando en unos pozos petroleros de la zona. Cuenta que debía hacer vigilancia, ya que él se desempeñaba como guardia de seguridad de ese lugar, y este se ubicaba algo relativamente alejado de la población civil, por lo que debía tener protección por lo mismo. En una de esas tantas noches que le tocó cubrir la madrugada, pasó algo extraño, y es que se encontraba cubriendo su turno, como de costumbre, cuando eso, de las 2 de la mañana aproximadamente, algo le llamó fuertemente la atención. En ese entonces, los teléfonos celulares no eran tan comunes, y con lo único con lo que podía entretenerse era con papel periódico o revistas. Así que se encontraba en su pequeña torre de vigilancia, con la tenue luz del foco que lo alumbraba. Cabe destacar que ese lugar tenía muy poca iluminación, por lo que le cayó de sorpresa completamente cuando vio un destello de luces en el cielo. Él ni siquiera estaba volteando a ver hacia arriba. Sin embargo, el brillo era tan fuerte que lo cegó por un momento y tuvo que voltear por instinto a ver qué es lo que estaba pasando. Este lugar se encontraba casi que en medio de puro bosque, y muy claro pudo ver como a unos 200 o 300 metros de distancia de ese lugar se veía una extraña clase de objeto que iba sobrevolando por el lugar de forma lenta. Esta tenía unas luces muy potentes que iban destellando, hasta que intermitentemente fueron apagándose, mientras iban aterrizando en medio de los árboles. Un extraño objeto volador, en forma circular, como si fuera un platillo. En ese entonces, estaba muy de moda lo del fenómeno ovni, y mi abuelo era muy joven aún. Así que sin pensarlo mucho, decidió bajar de su torre y empezar a caminar rumbo a donde parecía haber aterrizado aquel extraño objeto que había observado volar en los aires. Debido a la naturaleza de su trabajo, él tenía un arma de fuego de cargo, así que se la colgó sobre el pecho y salió a investigar el suceso. Cada paso que daba, sentía como el corazón se le aceleraba más y más. Algo en su cabeza le decía que no fuera, que era peligroso y que algo podría salir mal. Pero él era tan aficionado a estos fenómenos que no le importó el riesgo que estaba tomando. Ya cuando se estaba acercando a ese lugar, vio que justamente en esa zona se encontraba un descampado, es decir, un lugar sin maleza, ni árboles, ni nada. Él desconocía que había ese lugar, y la verdad, hasta yo creo que de alguna forma fue ese mismo platillo volador el que logró despejar la zona al desmaterializar los árboles o algo así. La verdad es que no se hizo ningún movimiento de viento muy brusco, ni nada más allá fuera del avistamiento de ese objeto. Mientras más se iba acercando, empezó a ver entre los árboles una pequeña luz que iluminaba bastante bien la zona, y fue ahí que se dio cuenta de algo horrible. Había unos extraños seres fuera de este planeta. Tenían una forma humanoide, aunque no eran tan altos. Medirían aproximadamente 1.60 metros de altura. Estos tenían una piel como con escamas, como si fueran de un pez, y también poseían un extraño color de piel. No sé bien cómo describirlo, pero era como una combinación de azul con un gris tenue. Eran bastante raros, pero más aterrador era lo que estaban haciendo. Y es que en el primer momento en que los observó, le entró un miedo horrible por lo que estaba presenciando. Pero este miedo rápidamente se convirtió en asco y repulsión, ya que pudo darse cuenta que había algo tirado en el piso. Y es que estos raros seres habían cazado un par de venados que deambulaban por la zona. Por lo visto,
los estaban examinando, ya que había algunos sin piel, otros sin pelaje, alguno incluso lo tenían descarnado, es decir, le habían destazado como si de una vaca se tratara. No es como que se lo estuvieran comiendo en crudo o algo así. De hecho, creo que eso sí hubiera sido más tétrico. Pero aún así, la escena era realmente vomitiva. En ese momento, ahora sí que entró en shock. Su cuerpo quedó paralizado y no pudo moverse. Lo único que pasaba por su mente era que no lo fueran a descubrir, ya que seguramente tendría el mismo destino que aquellos pobres animales. Tras unos 2 minutos de haberlos estado observando fijamente qué es lo que hacían, se percató de que se habían dado cuenta de su presencia, ya que una luz blanca le cegó la vista durante un momento, como si le estuvieran apuntando a él específicamente, por lo que al verse descubierto, emprendió la huida lo más rápido que pudo. Empezó a correr y correr, tratando de salvar su vida. Tenía la adrenalina todo lo que daba. No supo cómo, pero jamás había corrido tan rápido e intensamente en su vida. Hasta que, debido a la misma naturaleza de toda la adrenalina que estaba segregando, en cierto punto, debido a una gran rama que estaba suelta, este se terminó tropezando y cayendo al piso. De pronto, se le nubló la vista completamente y solo hubo oscuridad. Se había desmayado. Varias horas después, se levantó con la luz del amanecer. Se encontraba bastante aturdido, tal vez por la adrenalina, por el miedo, o por la razón que haya sido. También la cabeza le punzaba. Tenía un dolor muy fuerte, como si le hubieran golpeado con un bat de béisbol, o algo por el estilo. Se levantó muy asustado al recordar lo que había visto en la noche. Se dio cuenta que su ropa ya no estaba. Esto hizo que más se asustara. Sin embargo, empezó a revisarse el cuerpo y no encontró ninguna marca visible de alguna herida o algo por el estilo. Tampoco tenía dolor en ninguna otra parte de su cuerpo. Únicamente su cabeza es la que había sido afectada. Se levantó y regresó a su lugar de trabajo para pedir ayuda. Al llegar, se dio cuenta que lo estaban buscando. Él les contó lo que había sucedido, aunque nadie le creyó. En esa época, el uso de sustancias recreativas, especialmente las psicodélicas, estaban muy de moda, por lo que pensaron que seguramente había consumido alguna de estas, o tal vez algún hongo alucinógeno. Pero eso era completamente falso, ya que él nunca en su vida hizo uso de sustancias ilegales recreativas. En serio, nadie le quiso creer. Incluso lo obligaron a que se realizara exámenes toxicológicos para demostrar que realmente no se había metido nada al organismo, ya que este era un trabajo auspiciado por el gobierno. Por lo tanto, no podían tener a cualquier persona trabajando para ellos. Pero aún así, con las pruebas salió negativo. Incluso con esos resultados, nunca nadie quiso creerle lo que había pasado. Yo la verdad es que sí, le creo todo lo que nos ha contado, ya que él no suele contar muchas cosas de su vida privada. Sin embargo, cada vez que nos cuenta esta historia a sus nietos o familiares, siempre se le ve un miedo en los ojos de tan solo recordar lo que tuvo que vivir aquella perturbadora noche. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos a los nuevos usuarios y la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Continuamos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Roberto. Tengo 33 años de edad y soy originario de Jalisco. Para ser más precisos, soy de Ciudad Guzmán. Desde hace varios años atrás que me desempeño trabajando en una estación de gasolina de Pemex. Esto como despachador. La verdad es que no me va nada mal y el trabajo es relativamente sencillo. Te quiero contar sobre una ocasión
que incluso hasta el día de hoy no me logro determinar de creer lo que presencié aquella noche. De hecho, de tan solo recordarlo, hace que me den escalofríos y siento que me tiembla un poco el cuerpo. Te juro por lo más sagrado que lo que te contaré a continuación es completamente verdad, e incluso otro compañero también lo vio y él podría confirmártelo. Así que sin más, vamos a la historia. Verás, esto me sucedió hace un par de años atrás. En ese entonces, yo recién había cumplido los 30 años. Lo recuerdo bien porque hice una fiesta en grande y poco tiempo después fue que me ocurrió. A mí normalmente me ponían en el turno de la noche. Eso a mí no me afectaba en lo absoluto, ya que siempre he considerado que soy mucho más productivo de noche que de día. No sé, en general me gusta más, además de que ya estaba acostumbrado a las desveladas. Antes de ese trabajo, me desempeñaba como guardia de seguridad, así que no me representaba ningún problema. En fin, en el turno de la noche, siempre nos dejan a 2 empleados, aunque de vez en cuando alguien falta y se queda solo uno. Pero en esta ocasión no fue el caso. La gasolinera donde trabajo se encuentra ubicada a las afueras de la ciudad, en la entrada o salida, como quieras verlo, por lo que casi siempre hay movimiento de noche. Como muchos sabrán, en estos lugares ganamos algunas veces de las puras propinas, lo cual era mi caso. Entonces, siempre nos dejaban propinas por lo mismo, de que iban entrando a la ciudad, y era la primera gasolinera que veían, y se paraban a cargar gasolina. El caso es que en esa ocasión, ya se habían hecho las 2 de la mañana. Entonces, el tráfico vehicular empezó a disminuir abruptamente. Siempre a esa hora, entre las 2 y 4 de la madrugada, baja bastante la afluencia de carros. Así que siempre aprovechamos yo y mi compañero para juntarnos y empezar a platicar para distraernos y que el tiempo se nos vaya mucho más rápido, ya que como todos sabrán, mientras más trabajo haya, el tiempo se la pasa volando, y cuando no hay nada que hacer, el tiempo se te hace eterno. Pues bueno, mi amigo y yo éramos muy fans de la historia de terror y cosas paranormales. De hecho, a él le han pasado muchas cosas sobrenaturales. Le diré que te las manda al correo. El caso es que estábamos escuchando historias de terror en YouTube y comentándolas, cuando de pronto escuchamos unos pasos. Se escuchaba claramente, ya que esta persona que estaba haciendo el ruido llevaba puestas unas botas de casquillo, por lo que cada vez que pisaba, resonaba. Esto también teniendo en cuenta que no había nada de ruido, ya que al ser la salida de la ciudad, casi no pasa ningún carro, al menos no recurrentemente. Están pasando cada cierto tiempo, y solo unos pocos se detienen a cargar gasolina. El caso es que volteamos a verlo, y este sujeto venía caminando hacia nosotros. Ya cuando estaba a unos 15 metros de distancia, aproximadamente, se detuvo. Este hombre tenía algo extraño, y es que estaba ahí parado, en medio de la oscuridad. Simplemente se nos quedó viendo, fijamente, por lo que me levanté y le grité que si había algo en lo que pudiéramos ayudarle. Pero este no respondió nada. Había solo un absoluto silencio. Su mirada era vacía, como si nos estuviera viendo fijamente, pero a la vez parecía que veía la nada. Por lo que volvimos a insistirle, ahora mi compañero y yo, si necesitaba ayuda, que si estaba bien. Esta persona se veía en buen estado, es decir, no parecía un vagabundo, ni nada por el estilo. Era una persona normal, un hombre que andaría sobre sus 45 años aproximadamente. Vestía ropa normal, no se le veía nada raro, más que esa actitud sospechosa, pero ni siquiera parecía que fuera consumidor de sustancias ilegales, por lo que esto se nos hacía muy raro. Esto ya nos empezó a poner muy nerviosos al ver que no había respuesta de su parte,
Decidimos advertirle que llamaríamos a la policía si no se iba de este lugar inmediatamente, ya que se estaba empezando a intimidarnos con su mirada, pero obtuvimos la misma respuesta: un silencio absoluto. Al ver que no tenía ninguna reacción, decidimos marcar al servicio de emergencias para reportarles la situación, de que había una persona de apariencia extraña en el lugar, que no respondía a nuestras palabras ni advertencias, que teníamos algo de miedo, ya que no sabíamos si padecía de sus facultades mentales o algo por el estilo, y que queríamos apoyo de la patrulla al estar ubicada la gasolinera a las afueras de la ciudad y en un lugar relativamente bastante solitario, por lo que la operadora nos dijo que no nos preocupáramos, que enviarían una unidad lo antes posible. Le agradecí y le colgué. Seguimos vigilando al sujeto durante unos minutos más, hasta que de pronto un auto se detuvo para cargar gasolina, y en cuanto menos nos dimos cuenta, el hombre había desaparecido de la nada. Así que terminamos de despachar al automovilista y este se fue. Ahora solo tocaba esperar a la patrulla para explicarle la situación y que el extraño sujeto ya había desaparecido. No tardó mucho, cuestión de menos de 15 minutos desde que hicimos la llamada, y la patrulla ya se había aparecido por la gasolinera. Al llegar, le comentamos la situación, pero que aquella extraña persona había desaparecido de un momento a otro y que no habíamos visto para dónde se había ido, por lo que los oficiales nos dijeron que no había problema, que tuviéramos cuidado y que cualquier actividad sospechosa que la reportáramos inmediatamente, que debido a la naturaleza de nuestro trabajo podría ser muy peligroso que un loco ande suelto por estos rumbos, merodeando el lugar. Le agradecimos infinitamente por su ayuda y su servicio, pero había algo que no me quedaba para nada claro, y es que para quienes son de México, o en general, me imagino que de casi cualquier parte de Latinoamérica, supongo, cuando tú le llamas a la policía, aunque sea un riesgo de vida o muerte, como un robo, un asalto, un plagio de la libertad, o sea lo que sea, por grave que sea, la actividad policíaca siempre brilla por su ausencia. A veces pueden tardar hasta 1 hora o incluso más, e incluso, algunas veces, ni siquiera llegan a ser acto de presencia. De hecho, en una ocasión, se metieron a robar a mi casa, y por más que llamé a la policía, estos nunca aparecieron por ahí, a pesar de que ya les había llamado varias veces, y decían que la patrulla ya iba en camino. Por eso me impresionó demasiado que en esta ocasión hubieran llegado tan rápido al lugar, y por lo que por curiosidad le pregunté al oficial de esta inquietud, que cómo es que habían llegado tan rápido, y más teniendo en cuenta que la estación de gasolina se encontraba a las afueras de la ciudad, y no es como que anduvieran haciendo rondines policiales muy seguidos, y menos por esa zona. A lo cual uno de los oficiales me respondió: lo que pasa es que unos metros más atrás hubo un fuerte accidente automovilístico. Era un carro que viajaba, una familia entera, y al parecer el señor perdió el control del vehículo, lo cual hizo que se saliera de la carretera y se volcara. Afortunadamente, gracias a que todos los demás pasajeros del vehículo llevaban el cinturón de seguridad puesto, ninguno sufrió daño de gravedad, aunque el conductor no corrió con el mismo destino, y es que él venía con un par de cervezas encima, por lo que envalentonado por la embriaguez, decidió no ponerse el cinturón de seguridad, y su cuerpo salió expulsado por el parabrisas, perdiendo la vida al instante. Un trágico final para el señor. Mientras me estaba diciendo esto, como que algo en mi cabeza retumbaba. Sentía que estaba pasando algo raro, como que algo no cuadraba. Me puse a pensar rápidamente, y antes de que se pudiera ir el oficial, le pregunté por curiosidad
cómo era el señor que iba conduciendo, a lo cual me dijo que era un señor que andaría sobre los 40 años aproximadamente, que vestía un pantalón de mezclilla y una camisa de manga corta, color azul, y que traía puesta una sola bota al momento de encontrar su cuerpo, signo de que había salido volando por los aires. En este punto fue que todo me hizo sentido. El oficial, cuando me preguntó por la apariencia del sospechoso que se había aparecido en la gasolinera, no se percató de las similitudes que había entre esta persona que había llegado y el hombre que había perdido la vida en ese accidente. Poco a poco se empezaron a unir los puntos y cuando se lograron conectar, sentí un terrible escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, llegando al punto de incluso hacerme temblar del terror que había sentido en ese momento. Los cuatro nos volteamos a ver mutuamente, como preguntándonos con la mirada si estábamos pensando lo mismo todos. Hubo un silencio muy tenso e incómodo que a los pocos segundos fue interrumpido por los oficiales para decir que ya se tenían que ir. Les volvimos a agradecer nuevamente por su apoyo y estos se marcharon. Una vez que se fueron, comentamos la situación con mi amigo y llegamos a la conclusión de que de alguna forma el espíritu de ese hombre había llegado a la gasolinera. No sabemos cuál es la razón de esto, si quería buscar ayuda de alguna manera para que encontráramos el carro siniestrado y salváramos a su familia, o si simplemente estaba merodeando por el lugar. No sabremos cuál habrá sido el motivo de por qué se apareció ante nosotros. De lo que sí estamos seguros es que vimos directamente a un fantasma a los ojos y que hasta incluso los policías podían dar testimonio de que efectivamente era la misma persona. Le he contado esta historia a muchas personas, pero no muchos me la han creído. A veces piensan que exagero las cosas, pero te juro que todo lo que te cuento es totalmente real. Espero que puedas transmitirla a la comunidad de Terror Nocturno. Y muchas gracias por darme un espacio en tu canal. Un saludo a ti, Foster, y a toda la comunidad. Espero sigas creciendo. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de Terror Nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra accidente para saber que terminé el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.